Hola Sabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola coach, ¿qué tal? Después de tiempo que podemos reunirnos y podemos conversar, quería conversar contigo para que nos cuentes un poco tu experiencia en el running, cómo empezaste a correr, cómo alternas también un poco tu vida profesional y tu vida de bombero de hace años, ¿no? Y me pareció coherente y aparente poder entrevistarte acá, ¿no? En la bomba de San Isidro. Cuéntanos un poco cómo iniciaste en el running, un poco para empezar, quién es Sabrina y cómo comenzaste a correr. Bueno, ¿cómo empecé a correr? Yo en el 2016, 17 hacía unas carreras cortas, lo hacía como vacilón con amigas mías que me decían vamos a correr y vamos a desayunar. Y eran unos banquetes de desayuno que en verdad ni corriendo 42 he desayunado así. O sea, era como los social de ahora. Sí, Los era social como run. unos social de actuales, no, pero en nuestra versión, y había muchas carreras que eran de 5K, 6K, ¿no? Y claro, la gente se inscribía porque igual estaba la medallita, había el evento, ¿no? Y bueno, yo en esa época practicaba CrossFit, pero por un tema de salud el doctor me recomendó hacer trabajos más cardio y comencé a entrenar un funcional que tenía más cardio, y cuando me di cuenta que tenía más capacidad de resistencia, dije, ¿por qué no regreso a correr? Pero quiero regresar a correr con coach porque creo que en verdad no, o sea, yo hacía estas carreras sociales, pero tenía claro que no sabía cómo correr, ¿no? Entonces, ¿Cómo llegaste al 42? ¿Cómo llegué al 42 por un buen amigo mío, Byron Calderón, que entrenaba conmigo, y cuando yo le cuento, en esa época Byron recién empezaba a correr también y empezaba contigo. Le digo, oye, quiero empezar a correr, pero creo que es mejor con entrenador, que no sé qué, y me puso las pilas y me dijo, claro que sí, ven conmigo, vamos, escríbele a mi entrenador, que es Rezo Bartra. Te escribí y me dijiste, ven un sábado a probar. Y todavía me acuerdo que para ir ese sábado tuve que dar una vueltaza porque habían cerrado todo Lima por los Panamericanos. Entonces, fue en ese año, ¿no? Claro, fue en ese año. 2017. No, 16, 19. Claro, 2019. Entonces, claro, fui con Byron, él me llevó, me presentó, y bueno, hiciste una ruta un poco amigable y diferente porque claro, Lima estaba cerrada por los Panamericanos. Y me sentí bien, y además que me di cuenta algo de que correr no era un deporte solo, en verdad. En mi primera corrida, dos amigas de hoy día, ¿no? Marité y Carlita Galloso, me acompañaron y me daban consejos mientras que corría, y yo dije, en verdad, no es como yo pensaba que era un deporte solo, o sea, tenía alguien apoyándome ahí, y era la primera vez que las veía. Somos amigas hasta ahora. Y somos amigas hasta ahora. Y bueno, después me dijiste, bueno, ¿qué te pareció? Sí, me gustó. Y me dijiste, ¿por qué no vienes a probar una clase técnica? Y me acuerdo que fue un martes de cuestas en Armendáriz. Y así fue mi primera clase de prueba, haciendo cuestas. Me acuerdo que ni siquiera sabía cómo poner en el Garmin los intervalos, porque habías mandado algo que era sube tantos metros y después baja corriendo, sube y baja. ¿No? Así fue la prescripción. Sí, así fue. Qué loco. Y son 7 años, ¿no? Son 7 años, entonces nada, me gustó el reto, me gustó la parte del reto, de ver que había una técnica, y me acuerdo que te dije, ya, voy a empezar a ir los sábados para engancharme, para agarrar la práctica, porque te dije, yo no he corrido así con plan, y en tal fecha ya empezamos. Y me acuerdo que era como 5 o 6 sábados, y de ahí empezó mi plan, hasta hoy, y hasta el día de hoy. Y desde que iniciaste, ¿cuándo corriste tu primera media? Mi primera media oficial fue Miami virtual en pandemia. En pandemia, o sea, después de enero un año. Enero 2021. Sí. Un año, un poquito más de un año. Más de un año. Yo llegué al club entre julio y agosto del 19, ¿no? Y mi primera media iba a ser en mayo del 20, pero vino la pandemia. Claro. Y ya a finales del 20 se implementaron las carreras virtuales, y una de las primeras que inclusive te mandaban la medalla era Miami, claro. En su versión de media y de maratón.
Y me acuerdo que, bueno, yo dije, ya, ahí viene la media. Y bueno, corrí y fue súper lindo porque me acuerdo que teníamos un fin de semana, íbamos a correr los de media y otros los de maratón. Entonces los de maratón fueron nuestro... Vueltas al golf. Claro, vueltas al golf, nuestro soporte de hidratación, el botiquín, todo era los que iban a correr 42 la siguiente semana, ¿no? Y apoyaron a los de 21 y la siguiente semana los de 21 apoyamos a los de maratón. Claro. Entonces esa época también era muy bonita porque, claro, no tenías la logística te la armabas tú, tus amigos, tus compañeros. Claro, el equipo. El equipo te armaba la estrategia, el acompañamiante. La logística. ¿Y la maratón? ¿Cuándo corriste la maratón? Y mi primera maratón fue en Nueva York en noviembre del 2021. La más fuerte. Dije, después de medias, me acuerdo que te dije, después de 3 medias voy a hacer maratón. Y como se pusieron de moda las virtuales, bueno, ya venía Miami, había Lima virtual, de ahí una amiga, Jessie Lescano, se ganó un ticket, pero era un ticket doble y me lo regaló a mí, ¿qué tal regalo de amiga? Y darme una inscripción a media. Y entonces me acuerdo que cuando terminamos de correr con Jessie Lescano me dijiste, ahí están las 3. Bueno, que se abre una maratón y vemos. Y se abrió Nueva York. Y salió. Y se abrió Nueva York. ¿Saliste sorteada? Nueva York ese año tuvo una modalidad diferente porque mucha gente dejó su cupo porque era pandemia claro. Y además Nueva York era un estado en que la gente no se vacunaba, era como si estuvieran aislados. Sí, claro. Y muchos cupos se perdieron, entonces era el momento, yo dije, es el momento de correr Nueva York, no hay sorteo, no hay nada, me voy, si me va a pasar algo, que me pase acá. Y me fui con Oscar Victoria y con José Carlos Bellota. Nos fuimos los 3 a Nueva York 2021. En el 2021. Y la verdad que nadie me había dicho, bueno, muy pocos habían corrido a Nueva York porque Nueva York siempre ha sido difícil con sorteo tradicional, sí, ¿no? Claro. El único momento que fue sencillo para correr fue en porque ahora es complicadísimo salir a Nueva York. Exacto. Solamente ese año fue súper sencillo y nadie me advirtió cómo era. Yo no sabía que de los 42, 39 eran subida. No tenía idea, yo le tenía miedo al primer puente y en verdad el primer puente no es nada comparado con lo que te espera después, pero creo que fue bueno porque si no quizás hubiera tenido temor o dudas o no hubiera confiado y creo que en verdad para hacer mi primera maratón me demostré que podía correr 42K en una de las maratones más difíciles. Siendo la primera vez que me enfrentaba a esa distancia y en un escenario que era de pandemia, que había muchas dudas, muchos temores, o sea, de hecho los corredores no se acercaban entre sí, era una situación muy diferente a la que creo que es ahora, pero una vez que corres tu primera maratón, el bicho se queda ahí. Cuando estás corriendo dices nunca más y de hecho... El que corre cuando llega el momento del agotamiento dice, ya nunca más termino y voy a descansar un año. A los 2 días ya está pensando en la siguiente. Claro, y en verdad, es más, al día siguiente, cuando ya cruzaste la meta y recibiste tu medalla, dices... ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál toca? Sí, exacto. Y me acuerdo que se abrió el sorteo, estaba abierto el sorteo de Chicago. Y me inscribí y salí para el 22 para irme a Chicago. Sabri, cuéntanos un poco tu plano de bombero voluntaria. O sea, ¿cuánto tiempo tienes trabajando como bombera voluntaria? ¿Cómo así comenzaste? ¿Cómo así te animaste a esa loable labor en realidad? ¿Y cómo alternas un poco tu vida profesional? Porque también tienes un trabajo corporativo, eres economista. Cuéntanos un poco de tu faceta de economista y cómo puedes estructurar todos tus planos, incluido el running. Bueno, yo soy bombero hace más de 25 años, o sea, más de la mitad de mi vida, y creo que es parte de mi vida. Si alguien me dice cómo el equilibrio, es que no es que yo venga en el tiempo que me sobra, es mi tiempo, es que necesito venir, es parte de mi día a día. Yo me hice bombero a los 18 años para que mi mamá no me tenga que firmar ningún permiso ni nada. Dije, cumplo los 18 y me presento. Y además... ¿Cómo hacía esa vocación? Mi mamá, bueno, hasta el día de hoy vive muy cerca de la compañía de bomberos y yo siempre la veía, ¿no? Y veía los camiones desde que la compañía se abrió. De hecho, aprendí a manejar en La Pera, veía a los bomberos, veía los camiones.
Y yo tengo un primo que es bombero de la 96, que es La Molina, ¿no? Que es Luis Otiura. Y siempre había escuchado las historias de Luchito y me dio esa curiosidad, ¿no? Decía, ¿cómo puede abocarse tanto? Porque de hecho mi primo es una de las primeras promociones de la 96, o sea, construyó la compañía y prácticamente varias cosas de las que están son de su promoción. Y acá me pasó algo parecido. Yo soy la tercera promoción de la compañía de bomberos de San Isidro. ¿Cuántos días trabajan a la semana? ¿Cuántos días tienes que estar pendiente y atenta a la Tú semana? tienes que, de acuerdo al grado, tú tienes un número de horas que tienes que hacer, ¿no? Cuanto más alto el grado, menos horas. Pero en verdad no es como que tú digas, tengo que hacer mis horas. No, realmente la gente tiene vocación y pasa las horas. O sea, las horas es un tema de control. Muchas veces sí, hay temas que no, hay gente que no ha podido ir, ¿no? Las mujeres que han sido mamás, porque ha pasado algún tema en los trabajos. Yo viví afuera muchos años. Ese es el único momento que he dejado de venir a la compañía de bomberos. E inclusive cuando venía de vacaciones, venía a cubrir servicio a la compañía de bomberos. Qué bonito. Entonces es algo como que es parte de tu vida, ¿no? Yo empecé siendo bombero cuando estudiaba en la universidad, venía, hacía mi guardia, me amanecí estudiando acá, saliendo de emergencias. Es toda una vida, ¿no? Es toda una vida. La mitad de tu vida. Más de la mitad de mi vida. Qué bonito y qué noble y qué loable labor en realidad la que haces. Te felicito. La verdad que es admirable para todos los que te conocemos. ¿Qué situación complicada, qué emergencia recuerdas como que la más complicada, la más difícil que te haya tocado en todos estos años de servicio como bombero que has tenido que afrontar y asumir? Bueno, la que yo siempre me acuerdo hasta el día de hoy, no es un incendio, por más que hemos incendios y haya muerto gente y he ido a grandes, ¿no? Yo creo que la más dura es cuando hay niños involucrados, ¿no? Y hasta el día de hoy ni siquiera mi primer muerto me impactó como una emergencia en la que salimos en la ambulancia, en la Costa Verde, un vehículo en el que iba una familia completa chocó y piloto y copiloto, que eran papá y mamá, salieron volando y murieron. Y atrás del auto iban los niños, que en el impacto lo que hicieron los asientos de adelante y atrás fue protegerlos. Entonces los niños salieron, de hecho había un bebé, estaban todavía sin saber mucha lógica de lo que había pasado, y además para ellos sus papás estaban bien, no solamente decían atiendan a mis papás, hasta que, bueno, en esa época nosotros recibíamos serumistas del personal de salud y teníamos una doctora que salió a la emergencia con nosotros y claro, la doctora lo certificó como que se habían impactado contra unas rocas, ¿no? Simplemente faltaba que un médico decrete y esperemos al fiscal y todo ese proceso con los niños ahí, mientras que llegaba una tía que no sabía cómo hacer que los niños no se acerquen al cuerpo de sus papás, mientras que procesaba también que su hermana había fallecido, ¿no? Entonces, en verdad, el saber qué le esperaba a esos niños después de la emergencia es lo que siempre, o sea, para mí es básico, cinturón de seguridad, los niños, todo un protocolo de seguridad si van en el auto. Cuando vas con niños, en verdad tienes que pensar no solamente en ellos, sino en ti, porque el accidente va a involucrar a todas las personas. Esa es, creo, la emergencia que yo siempre me voy a acordar. Wow. Qué duro. Y en cuanto al tema del correr, ¿cómo sostienes la disciplina? O sea, yo planifico tus entrenamientos, soy testigo de todo lo que haces durante la semana, durante los meses. ¿Cómo te motivas o cómo mentalmente qué utilizas o qué hack propio, personal, ejecutas para poder sostener la disciplina durante tanto tiempo? Yo veo de que, o sea, tú inclusive hasta cuando estás enferma dudas de entrenar o no entrenar y me preguntas, ¿no? ¿Entreno o no entreno? ¿Cómo haces para poder sostener esa disciplina? O sea, ¿qué es lo que piensas? Porque yo me imagino de que como todas las personas tú a veces no tienes ganas de salir a correr o salir a entrenar. ¿Cómo haces? Bueno, creo, o sea, correr es algo que a mí me enseñó que es
muy liberador. En general, el deporte te desestresa mucho, pero correr creo que es uno de los deportes que más te ayuda porque es un momento contigo, tus pensamientos, escuchando la música que tú quieres, o pensando en cómo te está saliendo, porque hay entrenamientos que puedes escuchar música, entrenamientos que no, pero cada uno te hace que tu mente se aísle, ¿no? Entonces, eso te mantiene, digamos, ocupado si tienes algún momento de estrés, algún momento triste. Te ayuda, es tu momento y te ayuda mucho a estar pensando en cómo evolucionar, cómo calmarte, algunas veces yo me quedo atorada con alguna idea y después que he corrido he sentido el alivio y la claridad y vas resolviendo problemas. Sí. Entonces yo creo que hoy día es pensar en la sensación post-entrenar. Eso es lo que te iba a comentar justo. Es la sensación post-entrenar la que te da esa satisfacción de, pucha, lo hice, porque, o sea, uno entrena, puede estar cansado, puede estar triste, puede estar desmotivado, pero esa sensación post compensa todo y tienes que tenerla súper claro porque eso es lo que al final te va a hacer salir, ¿no? O sea, te va a dar mucha satisfacción de ver que lo has podido hacer. O sea, yo me acuerdo alguna vez haber dormido mal, estar cansada y venir a un entrenamiento de calidad y decir, ya, que sea lo que sea, resultado, PR 10K. Entonces... y es como que te resetea. Claro, ¿no? y es como que dices, ya mira si no hubiera ido, mira si no hubiera salido. O quizás decía, no, ya luego más tarde. No. Y puede venir cualquier cosa en el día, pero te sientes con mucho más predisposición para afrontar tu día. Te sientes mejor para tu día a día. Y te ayuda mucho a planificar, ¿no? Yo creo que correr, a diferencia de otros deportes, te obliga, o sea, quizás tú puedes ir al gimnasio después de haber dormido mal, no haber comido bien. Correr no es negociable eso. Para correr tienes que haber dormido bien, tienes que haber comido. Cuando entrenas para una maratón, la comida es la mitad de los resultados, o sea, la comida es todo. Directamente relacionado a tu rendimiento. Exacto, ¿no? Muy aparte de que tienes que hacer movilidad, fuerza, todo lo que implica un entrenamiento maratón, el correr te obliga a esa disciplina de actividades, ¿no? A mantenerte, a hacer A, B y C. Entonces, bueno, muchos no saben, pero mi papá era militar, entonces para mí siempre ha sido, hay que hacer 1, 2 y 3. Y hay que hacerlo. Yo creo que ahí también viene tu tema de la consistencia y la disciplina, ¿no? Sí, tienes esa crianza. Porque, claro, mi papá era así, entonces, ¿cómo se llama? Eso es algo que, pucha, bueno, yo he salido más a un extremo, mi hermana es más floja, pero siempre decimos, no, o sea, me levanto, tengo que tender la cama, porque... Claro, sientes que mi papá te va a decir, hay que tender la cama, claro, ¿no? Es el arraigo. O tienes que lavar los platos, o tienes que hacer esto, y así como... Es la primera victoria del día, al final. Entonces, tender tu cama, lavar tus cosas. Y de ahí dices, no, ya tengo que salir, pues porque tengo que salir. Y porque hay que seguir el plan, hay que seguir una estructura, y habrá tiempo para descansar. O sea, todas las frases de mi papá ya me vienen a la cabeza cuando... El legado. Cuando es el legado, cuando vienen los temas de disciplina. El legado de la Marina. Y sí te sirven bastante, ¿no? Entonces, quizás ya a estas alturas analizo y digo, claro, sí, esa es influencia, yo he sido criada así, ¿no? Pero cuando estaba creciendo, esas cosas te salían de manera natural, orgánica, claro. Y tú no sabías por qué, ¿no? Claramente hay una formación de, ¿cómo se llama? Militar atrás, claro, que te orienta a que sigas ese plan, ¿no? Y en verdad eso ha sido para todas mis cosas, todo. O sea, si yo me retrocedo a la época de la universidad, igual, organizada para mis tareas, para mis trabajos, planificaba, hacía, así como hago mis Excel para viaje de maratón, hacía mi Excel de todo mi plan, de lo que iba a hacer en la semana, mis clases, mis parciales, de ahí yo he practicado y he estudiado como casi la mayoría, ¿no? O sea, igual y me organizaba, y después, y todo eso es ya siendo bombero, ¿no? O sea, yo me he graduado a los 18 años en el 2000. Sabri, ¿y qué crees? ¿Por qué crees que eres tan amiguera? ¿Por qué tienes tantas amigas por todo el mundo? ¿Ah?
Eso es, o sea, me sorprende, ya no me sorprende porque ya te conozco, ¿no? Pero Sabri por aquí, Sabri por allá, grupo por allá, reunión por allá, no puedo ir al desayuno porque tengo esto y tengo esto. O sea, ¿por qué crees que eres tan amiguera? Yo creo que tengo la respuesta, pero a ver, coméntamela tú primero. No sabría decirte, o sea, yo soy así como me han formado, ¿no? Mi papá, mi mamá, no sé. Social. Es social, claro, los dos siempre han sido súper sociables, bueno, mi papá ya falleció, pero mi mamá es súper sociable, ¿no? Siempre haciendo cosas, además que, bueno, hay algo que también viene de la formación militar castrense, que es nosotros los hijos de militares compartimos en el colegio, compartimos en el club, compartimos en el hospital, compartimos en muchos aspectos de nuestra vida que tanto ejército, FAP como marina y policía tienen. Entonces, eso hace que en tu cabeza tus amigos de la infancia son tus amigos, tu familia, son tus amigos de toda la vida, y tus amigos es una relación más, la amistad, tienes que cultivarla, tienes que valorarla. Tú eres muy buena amiga y yo creo de que un poco también está relacionado con la vocación de servicio. O sea, esa misma vocación de servicio que tú tienes acá en los bomberos, la tienes para tus amigos. O sea, eres servicial y yo creo que eso hace que haya un círculo bonito para que la gente te aprecie mucho, ¿no? Puede ser que sí se complementen, ¿no? Porque es como te digo, yo he crecido en un ambiente en que los amigos son para toda la vida, los amigos están para apoyarse, están en las buenas y en las malas, así hemos crecido, entonces... Qué bonito, porque eso te... Claro, y entonces, te enriquece. si yo tengo amigos en otros ámbitos, como fue la universidad, como fue el trabajo, para mí, en mi subconsciente está eso, ¿no? La amistad hay que valorarla, los buenos amigos son los que perduran, están en situaciones difíciles, ¿no? Y tú los ves, están en situaciones difíciles. Yo me acuerdo cuando falleció mi papá, pucha, no tenía ni tiempo ni para responder nada de tantas personas que habían ido, que me escribían. Entonces, sí, yo creo que uno, en la medida que ven cómo valoran su amistad, también valora la del resto, ¿no? O sea, tú das, pero es bonito cuando tú recibes, ¿no? Claro. Y ese mismo sentimiento cuando tú vas a una emergencia y pucha, trabajas un montón, ya estás cansado, ¿no? Y al terminar, o vas a una emergencia que es impactante, puede ser corta e impactante, y que alguien te diga gracias, fue es el mayor suficiente trofeo. Para claro. que... Reconocimiento. Fue suficiente reconocimiento para que te olvides del sacrificio que hiciste, ¿no? Y en el caso de los bomberos muchas veces hemos dejado, o sea, a mí me ha agarrado en toda mi etapa, digamos, ya el principio de la adultez, ¿no? Los 18 años, que todos salían, juergueaban. Has tenido que sacrificar muchas claro, cosas. Yo no siempre podía salir a jugar con mis amigos de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el curso de bomberos tenía clases todos los días. En nuestra época era curso casi todos los días. O sea, salía a la universidad y en la noche tenía clases. Y sábados a veces teníamos clase. Y domingo era las prácticas. Entonces, y las prácticas que podían ser el simulacro de incendio, rescate, ¿no? Tácticas de atacar incendios, y además tenías que cumplir las horas en tu compañía. ¿Tú crees que el running te ha dado resistencia y te ha dado habilidades físicas para que puedas afrontar tu trabajo de mejor forma? Bueno, para los bomberos el deporte es importante, o sea, es algo que todo bombero debe incorporar en su vida para atender, o sea, porque finalmente tú vas a una emergencia y tú puedes salvar la vida no solo de la persona, sino de un compañero. O sea, hay casos en que nosotros hemos sacado compañeros nuestros porque en la misma emergencia se puede presentar. Claro, en la misma emergencia se pueden poner mal, ¿no? Entonces, cuando ha pasado, hay, pucha, los que no hacían deporte, pero no corren en una cuadra, han salido a correr, han salido a hacer un deporte porque, claro, valoran que sí, eso te mejora la condición física, ¿no? Y en el caso de nosotros, no solo es la fuerza, es la capacidad cardíaca que te da el running, porque cuando entramos con equipo de aire, el aire lo tienes que administrar, ¿no? Si no te vas a consumir la botella en 15 minutos, ¿no? Y la idea es que pueda ser algo sostenible para que puedas trabajar, porque si no tienes que salir, entre otro bombero, quizás dejas
un rescate o en llegar a algún punto a medias porque tienes que salir, ¿no? Y como el equipo suena, te obligan a salir. No, si no te puedes volver una emergencia más en la emergencia. Claro, y se complica. Y se complica. Sabri, y en el tema del running, te voy a hacer 2 preguntas, ¿ya? Relacionadas al running. ¿Cuál es tu entrenamiento favorito? ¿Fondo o calidad? O sea, un fondazo de más de 25 kilómetros o un entrenamiento exigente de intensidad, de un martes, así cuando estamos en una época pico de entrenamiento. Pucha, es que creo que depende del momento del año, ¿eh? Porque hay momentos en que tú dices, es el fondo, cuando empiezan los fondos de 30, 32, 34, dices, ya, con esto ya estoy del otro lado, ya estoy listo para irme a la maratón mañana. Y en ese momento, cuando ya va acercándose el momento de la carrera, dices, te sientes con una satisfacción enorme, ¿no? Cuando ya vienen de los 30 para arriba. Y si no, yo creo que antes de llegar a los 30K de fondo, diría que el martes. Hasta que llegan los señores fondos, el pico. Claro. Y claro, y ya también para calidad estás más cansado, ¿no? Porque yo creo que inclusive, o sea, siendo el entrenamiento de calidad más corto pero más intenso, te puede generar más ansiedad al llegar el entrenamiento, sí, ¿no es cierto? Porque claro, ya sabes lo que te va a tocar. Y también terminas más cansado que en el fondo. Totalmente, entonces, porque agarras más glucógeno. Claro, es completamente diferente, pero sí para el fondo, cuando ya es más de 30K, sientes una satisfacción y una confianza que ya estás listo para ir a la carrera. Si tuvieras que describir el running en una sola palabra para ti, una sola palabra, ¿qué es el running para ti? Pucha, yo diría, si es una palabra... ¿Una sola palabra? Diría mío. ¿Por qué mío? Porque es mi momento. O sea, momento. nadie más está yo y mis pensamientos. Y eso es, nada más. Qué lindo. Próxima carrera. ¿Cuál es tu próximo reto en este año? Tu reto principal. Berlín. ¿Va a ser la primera vez que vas a correr? Va a ser la primera vez que voy a correr Berlín. ¿Y tiene un Berlín? sentimiento especial, yo sé, que Berlín para ti? Claro que sí, porque, bueno, yo soy Scholz, para los que no saben, y bueno, mi bisabuelo vino buscando refugio en épocas antiguas, era de los primeros que iban a llegar al Posuso. No llegó porque se enamoró de la bisabuela, y ahí nació el abuelo. Y claro, los que vinieron de refugio, muchos tuvieron que cambiar las letras de sus apellidos por un tema de seguridad. Perú fue uno de los países que dio refugio. Y es algo bonito. Además, bueno, yo no lo he contado a muchas personas, mi abuelo fue nadador olímpico y compitió por Perú en Berlín. Mira, no te creo. Así que segundo Scholz que va a competir a Berlín. Muy bien. Y él pasó él siempre me contaba cuando yo era chiquita, lo marginaban, porque cómo era posible que Scholz esté compitiendo por Perú. Entonces, y me contaba muchas historias de cómo llevaban las Olimpiadas, ¿no? Bueno, y finalmente para él también era bonito porque era, o sea, claro, él tenía la historia más cercana, ¿no? Su papá era el que había llegado al Perú como refugiado, ¿no? Entonces, o sea, mi bisabuelo, claro, mi bisabuelo. Entonces, es una historia bonita y es claro, yo me acuerdo de cuando mi abuelita me contaba eso, es como que, y ahora, como si me diera la posta, ¿no? Vamos a la posta, ya él fue a nadar, bueno, ahora yo voy a correr. Una de las majors más importantes, una de las más rápidas, así que nada, estamos entrenando para eso. Y por último, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere comenzar a correr desde tu experiencia ya? Después de mi experiencia, lesiones, porque no todo en correr es mariposas y flores, hay partes de correr y claro, y cuando partes que te puedes lesionar y el parar te frustra mucho, creo que tienes que siempre acompañado, ¿no? No, hay carreras que son, si tú quieres correr las carreras como son, ¿no? O sea, 10K es explosiva, ¿no? Mucha gente dice, uy, ya 10K nomás, sí, pero si tú la corres como debe ser, es explosiva. 21K es más, digamos, conservadora, pero igual es una carrera que le metes punche, y maratón es resistencia. Entonces son entrenamientos diferentes, pero yo creo que ninguno lo puedes hacer solo. O sea, sí puedes correr 10K solo, sí, pero como se debe correr la carrera, no. Para eso necesitas una guía, una orientación. Y en verdad, como te comentaba, el correr es un deporte que te exige mucho
en todo aspecto de tu vida, que seas disciplinado. No solo es salir a correr, es el entrenamiento de fuerza, de movilidad, la comida, dormir. No necesariamente descansar siempre va a ser dormir, sino va a ser, bueno, me quedo en mi casa, ¿por qué? Porque no puedo estar trajinando de acá para allá, no puedo tomar antes de una maratón. O sea, antes de una maratón, un mes antes, yo no tomo, pero así sea por el brindis, no hay, y claro, y obviamente cuando empiezas a entrenar, tampoco vas a tomar como en una época social tradicional, claro. Porque, ¿cómo se llama? Te va a jalar el entrenamiento, ¿no? Te va a cansar, te va a agotar y te vas a dar cuenta entrenando, ¿no? Entonces uno no quiere eso, uno quiere ver resultados. Sí hay factores que te pueden alterar un entrenamiento, ¿no? Como el clima, quizás dormiste mal, pero esas cosas también te enseñan, bueno, ahí voy calibrando, claro. Voy calibrando cómo debo comer, cómo debo descansar. Claro. Yo creo de que la persona que quiere comenzar a correr debería empezar a correr con una guía, ¿no? Siempre siendo consciente de todo lo que tiene que integrar en su vida, y la persona que quiere ya performar o meterse un poquito más al tema del rendimiento y correr distancias, tiene que saber de que el running de larga distancia y participaciones en carreras ya es un cambio de estilo de vida, ¿no? Claro, porque bueno, yo empecé corriendo estas carreras que te decía los social run, ¿no? Que igual te daban medalla, había meta y todo. Y una vez me lesioné en un 5K, ¿no? Y en un 5K que iba pues a un paso chisme, pero ahí fue donde nació mi tema de yo tengo que correr con el entrenador cuando regrese a correr, porque claramente hay algo que no sé. Claro. Y ahora... Mucha fisiología, biomecánica, claro, hay mucha ciencia detrás. Hay mucha técnica, ciencia atrás, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo no me lesiono corriendo 25, 30, ¿no? Antes me lesioné alguna vez corriendo 5. Porque claro, tú corrías y no estirabas, claro, no descansabas, te ponías a hacer tu domingo normal y quizás eso te afectaba, ¿no? Y es una intensidad distinta también, la carrera corta, ¿no? La 5K involucras más fibras rápidas, es otra dinámica. Claro, ¿no? Y tienes que descansar, no es... Totalmente. Corrí 5K, ya me voy a caminar por acá, me voy para allá, voy a mover muebles, no. Y si tu cuerpo no está adaptado para el estímulo que vas a incorporar, definitivamente hay una explosión ahí de algún lado, ¿no? De tu cuerpo. Y bueno, yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Cuando hago fondos así de 25, 30, 21, 25, 28, 30, me acuerdo y digo, ¿cómo alguna vez me lesioné corriendo 5? Y estás bueno, adaptada, claro, madurado, como el cuerpo... estás curtida. Entonces, claro, como el cuerpo se va adaptando y eso también te ayuda a procesar, claro, si sigo así, mi cuerpo se va a seguir adaptando, va a seguir mejorando, va a reaccionar al entrenamiento para yo poder enfrentarme a una distancia como la maratón. No, o sea, y bueno, mucha gente habla del muro. Yo el muro jamás lo conocí, ni en Nueva York, que fue mi primera maratón, y creo que quien ha ido a correrla sabe que es súper dura. Jamás conocí el muro. No lo supe y creo que eso tiene que ver porque he hecho un plan de entrenamiento con tu guía, estructurado, viendo cómo evolucionaba y un plan esperándote en el proceso. Claro, un plan que se iba adaptando a cómo iba avanzando, un plan que te iba acompañando y yo creo que ahí resalta el tema que si uno quiere correr larga distancia o una carrera de la manera que es, tiene que tener una guía si quiere hacerlo bien, si no quiere lesionarse, si quiere disfrutar, ¿no? Porque hasta para decir, no, quiero correr 21K, pero no quiero explotar, es una distancia que tienes que respetarla. Es estratégica. Es estratégica, claro. Es una distancia que tienes que respetar. Muchas personas en la maratón de Lima, ¿no? Ya este año no se corrió 10K, ¿no? Sino simplemente 21 y 42. Y en 21K tú veías mucha gente que fundida, porque yo creo que esas personas pensaron que en vez de 10K podían correr 21K. Era el nuevo 10K y no sabían que se enfrentaban a una distancia retadora que te consume, que ya no es corro
todo lo que pueda no importa, porque llego a 10K y voy a parar. No, acá tienes que aprender a no dosificar. No son 2 10K, Igual, es una 21. Igual que la 42. 42 no es los 21K. No, es. puedes haber hecho el 21K paseándote con los ojos cerrados. Maratón no es, y yo creo que hay... y mucha gente que a veces no hace maratón te dice, no, yo no quiero hacer maratón, puedo hacer la media, pucha, con un récord, pero no, porque... Y ahí es donde tú tomas conciencia de sí, la maratón es una distancia respetable, claro, ¿no? Es una distancia muy respetable y... Sobre todo por el proceso, ¿no? Todo lo que requiere... Todo lo que requiere la dedicación de la maratón. Y yo creo que mucha gente, cuando tú escuchas eso, ¿no? Cuando tú escuchas que hay gente, no, maratón, no, yo no voy a correr maratón nunca, o no, me da miedo, que no sé qué, recién ahí tú asimilas y dices, Dios mío, ¿cómo corro una al año? ¿No? Y hay gente que corre 2, ¿no? O 3. ¿Cómo hago para correr esto? O sea, y es admirable en realidad que también las personas sepan y tengan conciencia del respeto que hay que tener a la distancia, ¿no? Lo que pasa es que tú vas... Mil veces las personas que dicen, no, yo al maratón, respetos a las personas que sí la corro, ¿no? Claro, o sea, a la maratón se le respeta. Sabri, por último, tú eres una chica que ama el equipo, ama el 42. Yo lo sé porque, bueno, yo estoy ahí desde que inició, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te jala un poco del 42? Porque yo te veo y soy testigo de que le tienes un cariño especial al equipo. ¿Qué es lo que rescatas y qué es lo que te jala del 42? Pucha, para mí siempre va a ser el lugar donde me volví maratonista, ¿no? O sea, cuando he regresado al colegio en mis almuerzos de exalumnos y hace 2 años me encuentro con mi profesora de educación física, mi profesora de educación física me tiró, la Miss Ana María, me tiró un palmazo y me dijo, ahora corres maratón, y pensar que yo te tenía que perseguir para que hagas el test de Cooper. Entonces, que para mí el test de Cooper es la peor pesadilla que puede haber desde la época del colegio. Entonces yo le tengo mucho cariño porque es el lugar en que me volví maratonista. Entonces eso para mí significa ese lugar donde yo me demostré que puedo y puedo seguir pudiendo y puedo mejorar y puedo retarme. Y además porque yo siento que las personas que llegan tienen mucho compañerismo entre sí, ¿no? O sea, nunca he visto a alguien que no apoye al otro, ¿no? Siempre ha sido, vamos, yo te jalo, o no importa, los que terminaron antes, ¿no? Los más rápidos, los galgos, te hacen barra para que llegues al faro, ¿no? Entonces hay mucho compañerismo de todos los niveles, ¿no? O cuando a veces alguien quiere flojear, no, voy a ir a Paso Chisme, no, vamos, y jalas, ¿no? Jalas a la gente y yo veo eso, ¿no? Que nosotros nos acompañamos, nos contamos las experiencias. Mira, yo fui a correr a tal lugar, tú vas a ir, mira, ten cuidado con esto, lo otro, que no sé qué, pregúntale al coach, a ver, mira. Ya, o sea, no hay quien lo tome como un consejo, gracias por contarme, ¿no? Porque ahora sí tengo que ver eso. No, por ejemplo, Berlín no te dan isotónica, no todo el mundo me advirtió de eso y ahora estoy entrenando con un plan de hidratación basado en eso, en no tener isotónica en la ruta. Porque son consejos y cosas que te dan tus amigos, ¿no? Ya, más que compañeros, ya son tus amigos, porque lo que quieren es que te vaya bien, ¿no? O sea, yo ya pasé eso, yo ya lo sufrí, vamos para que tú te vaya bien, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Es como cuando Luisa tuvo que hacer su maratón virtual para correr para Nueva York, porque el año siguiente se fue. Claro, y después de haber corrido una maratón, porque la fecha que le pedían correrla no calzaba con su maratón, entonces tuvo que volver a correr 42. Sí, claro, después de un mes. Y todos hicimos posta, todos la acompañamos, hicimos grupos. Hicimos su reel. ¿Te acuerdas que pusimos mesa de hidratación en el golf? Claro. Por grupo, jalando. Ana María se perdió con el agua que fue a comprar para Luisa. Fue lindo, entonces, eso es algo que... Son las experiencias que se van acumulando. Exacto, ¿no? Esa es la experiencia que te muestra que todos dijeron, o sea, como que al principio armamos los grupos chiquitos, ¿no? Ya tal, para que no sean tantos. Son procesos y temporadas que se van construyendo y que se van coleccionando, digamos, en la memoria, ¿no? O sea, tenemos 2019, 2020, 2021
proceso, gente nueva que vas conociendo. Y nada, Sabri, me ha encantado conversar contigo. Me ha encantado también que nos cuentes tu experiencia acá en La Bomba, un poco tu experiencia de vida y cómo lo relacionas con el trabajo y con el deporte. Te admiramos, eres una chica muy querida por el club, por nosotros. Gracias por estar siempre atenta, gracias por tu vocación de servicio y por tu compañerismo hacia el equipo. Por la foto, siempre, antes de empezar el main, el principal, las fotos alternativas, y por tu buena vibra. Y nada, te deseo éxitos en tu vida deportiva, profesional, personal, familiar y nada, que sigamos corriendo juntos maratones por el mundo. Más maratones por el mundo. Sabri, gracias, coach. Y ya nos vemos en la próxima.